Ya todos pueden seguir viendo mi PowerPoint, ¿no? Sí, doctor. Ya, seguimos. Bueno, ahora vamos con otro síntoma que es la disnea o la disnea, ¿no? La disnea, que básicamente es la sensación subjetiva desagradable de falta de aire, ¿ya? Con frecuencia se ve en enfermedades cardiovasculares y pulmonares. Eh, el punto es que cuando ustedes plantean que están frente a una disnea, esa disnea puede tener un origen cardíaco, un origen pulmonar, un origen hemático o un origen cerebral. Hay cuatro causas orgánicas de disnea o disnea, ¿ya? Por lo tanto, ojo, la disnea es la sensación de falta de aire, no es el cansancio. Es muy diferente que una persona les diga, yo camino y me canso. Y otra cosa es que les diga, yo camino y me falta el aire o yo camino y me ahogo. Cuando les dicen que caminan y les falta el aire, eso es disnea. Cuando camina y se ahoga, eso es disnea. Cuando camina y se cansa, a un menor esfuerzo que antes, eso se llama fatiga. Son dos cosas completamente distintas. Cuando ustedes plantean que están frente a una disnea, automáticamente tienen que preguntarse, ¿esto es de causa cardíaca, es de causa pulmonar, de causa hemática o de causa cerebral? ¿Cuál de las cuatro? ¿Cardíaca, pulmonar, hemática o cerebral? ¿Ya? Ok, esto es más o menos un algoritmo para poder preguntarse y para poder seguir pensando qué hacer con la disnea una vez que ha sido planteada, pero lo primero que tienen que hacer es saber si esto es cardíaco, pulmonar central, a nivel del sistema nervioso central o hemático, ¿no? Entonces les dice, cuando ustedes plantean que están frente a un paciente con disnea, tienen que realizar una anamnesis para seguir preguntando más o menos de dónde viene esa disnea, y se preguntan, ¿el diagnóstico es evidente? Cuando les dicen si el diagnóstico es evidente es porque ustedes pueden saber si esta disnea es de origen cardíaco o es de origen pulmonar. No, a mí me falta el aire, pero hace un año me operaron y me sacaron medio pulmón. Obviamente la disnea viene de la parte pulmonar, ¿no? Cosas así de evidentes. O que, por ejemplo, que tiene asma, o que tiene un EPOC, ¿no? O que tiene un derrame pleural, o que tiene una anemia para saber si es de origen hemático, o tiene insuficiencia cardíaca ya diagnosticada y para saber si es de origen cardíaco. Y así se progresa para poder saber el origen de la disnea. Pero, ¿qué cosas hay que recordar con respecto a la disnea? ¿Qué cosas debo yo tener en mente, aparte de preguntarme si es de origen cardíaco, pulmonar, central o hemático? Me tengo que llevar a la cabeza qué es lo que está pasando en el organismo. Primero, ¿qué es la disnea? La disnea es una falta de aire y la única manera en que nosotros nos falta el aire es porque tenemos hipoxemia, que quiere decir que es una presión de oxígeno baja, ¿no? Y dependiendo de la hipoxemia que tenemos, plantearemos si estamos frente a una insuficiencia respiratoria de tipo 1, tipo 2, etcétera, o los diferentes parámetros de insuficiencia respiratoria. ¿Qué, doctor? O sea que disnea es diferente que hipoxemia y es diferente que insuficiencia respiratoria. Sí. La disnea es un síntoma producto de la hipoxemia. Y la hipoxemia es porque tú tienes un PO2, una presión arterial de oxígeno baja. La disminución de la presión arterial de oxígeno se llama hipoxemia. La hipoxemia se traduce clínicamente en el síntoma llamado disnea o disnea, ¿ya? Dependiendo de las características que tengan o de las otras características a nivel pulmonar de esta hipoxemia, se pasará a llamar insuficiencia respiratoria, o tipo 1, o tipo 2, o tipo 1 y 2, etcétera, etcétera, pero ya es un problema, eso es neumología. Lo importante es saber que la disnea es un síntoma producto de la hipoxemia y la hipoxemia no es otra cosa que la disminución de la presión arterial de oxígeno en la sangre, ¿ya? Entonces, recuerden que el ventrículo izquierdo eyecta un volumen sanguíneo, como ya lo repasamos en la clase anterior, a una presión de 120 la sistólica. Se traslada con una presión arterial media de 100 o de 85, dependiendo de la persona, a una presión de 120-80. Llega hasta los capilares con una presión media de 30,
¿no? Se perfunde o se hace perfusión a nivel capilar con una presión de 20, sale con una presión de 10 hasta que llega a la aurícula derecha. Esta presión venosa central reducida hace o permite que la presión media sistémica de 100 avance, ¿no? Que tenga un flujo anterógrado. Y esta presión que sale del ventrículo derecho con 25 milímetros de mercurio y la sistólica con una media de 15, va a ser la presión de perfusión a nivel capilar pulmonar, ¿no? Llega con una presión media de 12 para hacer la perfusión a nivel capilar. Por eso es que la presión de oxígeno debe ser mayor a nivel alveolar para que se introduzca ante una presión baja de 12 milímetros de mercurio en la sangre que llega hacia los capilares pulmonares y luego vaya hacia el lado izquierdo otra vez. Entonces, vean ustedes que la presión de oxígeno llega hasta 148 milímetros de mercurio para enfrentar los 12 milímetros de mercurio a nivel arterial, ¿no? A nivel alveolar tenemos 148 milímetros de mercurio que van a enfrentar los 12 milímetros de mercurio con los que viene la sangre, y la presión del oxígeno en la sangre que está llegando al alveolo es 40 milímetros de mercurio. O sea que la sangre llega con una presión de 40 milímetros, la presión arterial de oxígeno, ¿no? Llega al alveolo con 40 milímetros de mercurio, mientras que la presión de oxígeno alveolar llega con 148 milímetros de mercurio, ¿no? Esto hace que de mayor presión vaya a menor presión, y es por eso que la sangre a nivel pulmonar recibe el oxígeno y se oxigena, ¿no? Pero hay partes donde no se va a ventilar y hay partes donde no se va a perfundir. Son zonas de shunt, porque no todo, el 100% de la sangre no se oxigena y el 100% de los alvéolos no está perfundido, ¿no? Si ustedes recuerdan, me imagino que ya han llevado fisiología pulmonar. Existen 3 niveles pulmonares, ¿no? Donde están mayormente ventilados, donde están mayormente perfundidos, o zonas donde están igualmente ventilados y perfundidos, ¿no? Para eso sirve eso de neumología, para poder saber estas cosas, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito es saber que luego de que la sangre pasa por el alvéolo, sale con una presión arterial de oxígeno, porque ya pasa a ser arterial, ¿no? Esta es venosa, esta es sangre venosa y esta es sangre arterial. Esta sangre arterial va a tener una presión de oxígeno, pero cuando esa presión cae, ¿no? Cae por debajo de los 95 milímetros de mercurio, ya se llama hipoxemia, y dependiendo del tipo de hipoxemia, plantearemos insuficiencia respiratoria. Pero el síntoma clínico es disnea. ¿Ok? Entonces la disnea puede ser aguda, puede ser subaguda, ¿no? Subaguda. Básicamente la disnea aguda puede ser, básicamente se puede presentar en el contexto de una isquemia miocárdica, una insuficiencia cardíaca, hipertensión grave, el taponamiento cardíaco, etc. Muchas patologías que pueden causar una disnea de manera aguda. Y mientras que la disnea subaguda crónica puede ser por enfermedades más crónicas. Como ya les mencioné, no debemos confundir la disnea con el cansancio, ¿no? Con el cansancio. Y si nos dirigimos básicamente a la parte cardiovascular, porque obviamente no vamos a tocar la neumonía como origen de la disnea o el neumotórax, ¿no? Esas son cuestiones neumológicas. Nosotros tenemos que ver cosas de origen cardíaco. Por lo tanto, el mayor representante cardíaco de la disnea es la insuficiencia cardíaca. Básicamente, en la insuficiencia cardíaca, la disnea, de forma típica, se percibe como una ansia o una necesidad de aire, ¿no? Y básicamente esta se desencadena en el esfuerzo. La disnea de esfuerzo está muy relacionada con la insuficiencia cardíaca. Pero, doctor, o sea, la disnea de esfuerzo no es propia de la insuficiencia cardíaca. No, como ya les dije, existen otras causas de disnea de reposo, disnea de esfuerzo, ¿no? Que pueden producir ese componente y pueden tener otro origen. Pero justamente la disnea de esfuerzo está relacionada a la insuficiencia cardíaca. Pero, ¿y entonces cómo puedo saber yo si estoy frente a una insuficiencia cardíaca con la disnea? Pues tengo que saber cómo se comporta esa disnea para relacionarla con la insuficiencia cardíaca. Por eso es que existen los componentes de ortopnea y disnea paroxística nocturna. La ortopnea básicamente es la falta de aire cuando uno se encuentra en decúbito, completamente echado, boca arriba, ¿no? En decúbito,
y tiene la sensación de falta de aire, eso se llama ortopnea. Si la persona está durmiendo y cuando duerme se levanta súbitamente porque se ahoga, eso se llama disnea paroxística nocturna. Entonces, cuando la persona le diga, cuando el paciente esté frente a ustedes y les diga, doctor, ¿sabe qué? Yo camino y me ahogo, me falta el aire. Ah, ok, es una disnea. Y esta disnea, señor, cuando usted está en decúbito o completamente echado, ¿le falta el aire? Sí, también me falta el aire. Yo no puedo estar echado porque me falta el aire. ¿Y cómo es cuando duerme? Pues yo estoy durmiendo y me levanto en la madrugada de la nada porque siento que me falta el aire. O sea que él tiene disnea, tiene ortopnea y tiene disnea paroxística nocturna. Ese comportamiento de la disnea es lo que nos hace plantear la insuficiencia cardíaca. Ese comportamiento peculiar nos hace plantear insuficiencia cardíaca. O sea, no solo la disnea es igual a insuficiencia cardíaca, es la disnea en su forma de ortopnea o en su forma de disnea paroxística nocturna lo que nos orienta hacia la insuficiencia cardíaca. Entonces, existen muchos síntomas típicos y menos típicos y específicos y menos específicos de la insuficiencia cardíaca. Entonces, vean ustedes. Si hablamos de la insuficiencia cardíaca, el paciente va a tener una disnea de esfuerzo, va a tener ortopnea, va a tener disnea paroxística nocturna, no va a tolerar el esfuerzo y puede tener fatiga, cansancio y etcétera, y entre otros componentes. Pero hablando netamente de la disnea, ortopnea y la disnea paroxística nocturna son los tipos de disnea que están directamente relacionados con la insuficiencia cardíaca. Que la tos, la sibilancia, la hinchazón, etcétera, no son menos típicos de la insuficiencia cardíaca. Y son mucho más específicos los signos que se asocian a como presión yugular incrementada, reflujo hepatoyugular, tercer ruido e impulso apical desplazado. Pero estos son básicamente exámenes físicos. Nosotros estamos hablando de la clínica. Y entonces aparecieron los criterios mayores de Framingham para poder decir que clínicamente estamos frente a una insuficiencia cardíaca o no. Vean ustedes que los criterios mayores están relacionados con la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, la ingurgitación yugular, que tiene una relación directa con la ortopnea, los crepitantes, tercer ruido, cardiomegalia, edema pulmonar. Vean ustedes que con el simple hecho de encontrar disnea paroxística nocturna, ortopnea y ver que la yugular se ingurgita, ya tenemos 3 criterios mayores. Para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca se requieren 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Pero si ustedes saben discernir entre ortopnea y disnea paroxística nocturna, ya tienen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? ¿Qué puntos claves debo tener en cuenta con la disnea? Primero, la disnea de origen cardíaco se relaciona con la falla cardíaca, con la enfermedad arterial coronaria, con las arritmias, con la pericarditis, con el infarto del miocardio y con la anemia. ¿No? Como ya dijimos, la disnea puede tener un componente cardíaco, pulmonar, central o hemático. Pero los que netamente se relacionan con la parte cardíaca son los siguientes. O sea, una persona viene y dice, ¿sabe qué? Yo camino y me ahogo. Me echo o estoy en decúbito y me ahogo. En la madrugada me despierto porque me falta el aire y me ahogo. O sea, tiene disnea de esfuerzo, tiene ortopnea y tiene disnea paroxística nocturna. Yo planteo una disnea de origen cardíaco. Al plantear una disnea de origen cardíaco me tengo que preguntar, ¿esto es una falla cardíaca? ¿Es una enfermedad arterial coronaria? ¿Es una arritmia? ¿Es una pericarditis? ¿Es un infarto del miocardio o es una anemia? ¿Ok? Esto es lo que me tengo que preguntar. Si es una disnea de esfuerzo, una ortopnea, una disnea paroxística nocturna, planteo falla cardíaca, pero también tengo que plantear que puede ser una enfermedad arterial coronaria, arritmia, pericarditis, infarto de miocardio y anemia. ¿Cuáles son las claves diagnósticas para la disnea? Vean ustedes que, otra vez, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, bueno, y el edema, me orientan hacia la falla cardíaca. Lo que no tengo que olvidar de la disnea es la disnea de esfuerzo, la ortopnea y la disnea paroxística nocturna son muy orientativos, por no decir diagnósticos, de la falla cardíaca. Recuerden que el diagnóstico de falla cardíaca es clínico, que el diagnóstico de pericarditis es clínico, que el diagnóstico de enfermedad coronaria o isquemia o angina es clínico, que la mayoría de enfermedades cardiovasculares se diagnostican de manera clínica. Yo no es que necesite un examen auxiliar como tal para poder diagnosticarlos.
¿Cuáles son las banderas rojas o los signos de alarma que yo tengo que tener en cuenta para poder llevar esa disnea a una emergencia? Porque lo primero que ustedes tienen que hacer, como ya les dije al inicio de la exposición, es poder detectar si esta persona está en riesgo o no está en riesgo. ¿Sabe qué, doctor? Yo camino y me ahogo, disnea de esfuerzo. Estoy en decúbito y me ahogo, ortopnea. Me levanto en la madrugada y me falta el aire, disnea paroxística nocturna. Y le toma la presión, está hipotenso, a la emergencia. Está respirando más de 40 veces por minuto, a la emergencia. Está con trastorno sensorio, no reconoce a su familiar, no sabe cómo se llama, no sabe dónde está, a la emergencia. Tiene hipoxia, a la emergencia. Tiene cianosis, a la emergencia. Tiene estridor laringio, a la emergencia. Le cuesta respirar, a la emergencia. Ustedes detectan que tiene una arritmia, a la emergencia. Todas estas son banderas rojas o situaciones que nos indican que ese paciente está en riesgo, que es una emergencia, y debe ir hacia un cuidado mayor, ¿no? Que nosotros estamos planteando, si tiene disnea, ortonea, disnea paroxística nocturna, es falla cardíaca. ¿Por qué? Porque tiene al menos dos componentes de los criterios mayores para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca según los criterios de Framingham. ¿Cómo se enfoca una disnea? Vean ustedes que lo primero que tienen que pedir ante un paciente con disnea es una placa de tórax. Y ver, ¿la placa de tórax es normal o anormal? Si es anormal, me pregunto, ¿es un compromiso pulmonar o es un compromiso cardíaco, ¿no? Y luego de eso le puedo pedir un ecocardiograma o un electrocardiograma para poder discernir o definir que estoy frente a un problema cardíaco, ¿ok? Entonces, la primera, recuerden que estos algoritmos no están colocados porque a mí me da la gana, ¿no? Son algoritmos que están para que ustedes se puedan ayudar en sus preguntas de examen, probablemente porque sean casos clínicos y para que ustedes puedan razonar sobre cuál podría ser la respuesta. El primer examen auxiliar que deben pedir a un paciente con disnea es una radiografía de tórax. El otro síntoma importante son las palpitaciones. Las palpitaciones son la sensación subjetiva del latido cardíaco. Técnicamente, cuando una persona dice, yo siento latir mi corazón o siento que mi corazón late muy fuerte, lo que está teniendo esa persona es una palpitación. Ustedes lo traducen clínicamente a palpitación, ¿ya? Ustedes no van a colocar en una historia clínica latido del corazón, ¿verdad? Ustedes son médicos y tienen que colocar palpitación. Y luego lo que tienen que hacer es definir esa palpitación. Si les dicen, yo siento el latir de mi corazón, o siento que mi corazón late muy fuerte, o que mi corazón se quiere salir, eso es una palpitación. Entonces lo que a mí me queda decir es, el inicio de la palpitación, ¿es un inicio progresivo o es un inicio súbito? El comportamiento de la palpitación, si es regular o irregular. ¿Cuánto dura esa palpitación? ¿Dura 5 minutos, 10 minutos, más de 20 minutos, más de 30 minutos? Si hay un síntoma asociado con la palpitación, náuseas y vómitos, pérdida de conciencia, falta de aire, dolor torácico, etc. Síntomas asociados a la palpitación. Y por último, ¿cómo termina la palpitación? ¿Termina de manera progresiva o termina de manera súbita? Termina de manera progresiva o súbita, ¿ok? Entonces las palpitaciones ustedes deben registrar el inicio, el comportamiento, la duración, los síntomas asociados y el final de la palpitación. Son 5 características que tienen que determinar en una palpitación. Otra vez, el inicio, la duración, el comportamiento, los síntomas asociados y el final, ¿ya? Para poder orientar cuál podría ser el diagnóstico. Vean ustedes que las palpitaciones, lo primero que tenemos que preguntarnos, o las 4 cosas que debemos preguntarnos frente a una palpitación es si está relacionada a una arritmia, no es una arritmia, tiene origen farmacológico o son causas extracardíacas. Aquí está la lista, ¿no? Aquí está la lista de etiologías, dependiendo si es una arritmia o no es una arritmia. Por lo tanto, ante una palpitación, lo primero que tienen que pensar es que sea una arritmia. Lo primero que tienen que pensar es que sea una arritmia o no sea una arritmia, o que sea farmacológico, o que tenga alguna causa extracardíaca como la anemia, alteraciones de electrolitos, hipertiroidismo, hipoglicemia, etc. Ok, bueno, vean ustedes que los pacientes que se presentan con palpitaciones, el primer examen a realizar es el electrocardiograma. Obviamente, porque como ya les dije, si ustedes tienen palpitaciones, tienen que pensar si es una arritmia o no es una arritmia. Y para poder saber eso, necesito un electrocardiograma. El primer examen
El primer examen que se solicita ante una palpitación es el electrocardiograma. Y luego ya siguen el flujograma para saber si tienen que pedir un perfil tiroideo, un estudio Holter, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, acá este es un cuadro bien interesante que les estoy presentando, donde según las características que ustedes puedan extraer de las palpitaciones, pueden orientar hacia qué tipo de arritmia tiene esa persona. O sea, si ustedes registran el inicio, la duración, el comportamiento o la regularidad, no regular o irregular, los síntomas asociados y el final, pueden saber qué tipo de arritmia es. Vean que las palpitaciones que son rápidas, regulares y que repercuten en el cuello, ¿no? Como las palpitaciones que se pueden ver en el cuello, técnicamente son arritmias supraventriculares. Por otro lado, las palpitaciones que están asociadas con la actividad, o sea, palpitación de esfuerzo, se relacionan con la enfermedad coronaria. Las palpitaciones rápidas que aparecen otra vez con el esfuerzo pueden ser fibrilaciones o arritmias supraventriculares. Las palpitaciones posicionales, ¿no? Yo estoy en decúbito y aparece una palpitación, pericarditis, ¿no? O una taquicardia del nodo auriculoventricular. Si yo tengo palpitaciones desde niño, o es un niño con palpitaciones, ¿qué tengo que pensar? Una taquicardia supraventricular. Si son ritmos irregulares, si son palpitaciones irregulares, tengo que pensar en extrasístoles o en fibrilación, ¿no? Así. O si esta palpitación viene con soplo o viene con frote, etcétera, ¿no? Dependiendo de vean ustedes cuán importante es la historia clínica, porque ya nos orienta hacia cuál más o menos podría ser la patología que está alterando a ese paciente. Estas son las pruebas que se tienen que realizar en un paciente que tiene palpitaciones. Vean estas son unas guías que nos dicen, bueno, yo le pido como nivel de clase 1, ya me imagino que saben cuáles son los niveles de evidencia, ¿no? Así que yo no me voy a gastar explicándoles cuáles son los niveles de evidencia, eso ustedes ya lo tienen que saber. Existen niveles clase 1, clase 2, clase 3, donde nos dicen, como nivel de clase 1, todo paciente con palpitaciones, síncope o mareo tiene que tener un electrocardiograma. Como clase 1, pacientes con palpitaciones cuya frecuencia cardíaca medida por un personal sanitario es inadecuadamente rápida, o sea, más de 100 por minuto, y yo no lo encuentro en el electrocardiograma, tengo que hacerle un estudio electrofisiológico o por lo menos un Holter. ¿Por qué tengo que hacer una ecocardiografía? Para ver si hay una alteración estructural del corazón que pueda predisponer a las arritmias. O sea, que yo tengo una aurícula grande, que tengo una zona que está infartada, etcétera. Detectar esas cosas se hacen por ecocardiografía para poder detectar las arritmias que pueden producir las palpitaciones. Por último, o bueno, no sé si es el último, hay un síntoma que es el síncope. ¿Qué es el síncope? Es la pérdida súbita de la conciencia, ¿no? De forma transitoria, con recuperación espontánea y que se debe a hipoperfusión cerebral. Cualquier causa que pueda producir hipoperfusión cerebral se va a manifestar como un síncope o un presíncope. Si además yo he necesitado maniobras de resucitación, eso ya no se llama síncope, eso se llama muerte, ¿no? Y en cardiología se llama muerte súbita de origen cardíaco, ¿no? El presíncope es básicamente el pródromo que por hipoperfusión cerebral yo tengo mareo o estoy aturdido, pero no pierdo la conciencia. Pues, ¿cómo yo me guío sobre la pérdida de la conciencia? Es la persona que se cae al suelo, pues, ¿no? Se cae al suelo y no recuerda lo que pasó, pérdida de conciencia, ¿no? Entonces tiene que venir el paciente y decirle, ¿sabe qué, doctor? Yo estaba en mi casa, me caí al suelo y cuando me desperté estaba en el suelo. No recuerdo qué pasó. Perdió la conciencia, ha caído al suelo, pero se recuperó de manera espontánea y fue una pérdida de conciencia transitoria. Eso se llama síncope. O le puede decir, ¿sabe qué? Estaba en mi casa y estaba mareado y por un momento no recuerdo qué pasó. Estaba mareado, estaba ido, ¿no? Estaba ido, como dicen los pacientes. Eso se llama presíncope. Pero, señor, ¿usted se cayó? No, no me caí. Eso es un presíncope, porque no hubo caída, no hubo pérdida de conciencia. Y si tuvieron que reanimarlo, eso se llama muerte súbita de origen cardíaco. ¿Ok? ¿Por qué se produce síncope? Por hipoperfusión cerebral, Entonces, ¿cuáles son las causas del síncope? Hay 4 causas de síncope. O sea, cuando yo planteo el síncope, me pregunto 4 cosas. Cuando planteo un síncope, me pregunto 4 cosas. Este es un síncope de origen neurocardiogénico, es un síncope por hipotensión ortostática, es un síncope neurológico o es un síncope de origen cardiovascular. Obviamente, a mí el que me interesa es el de origen cardiovascular.
el síncope de origen cardiovascular. ¿Cómo es eso? Entonces, la persona está frente a ustedes, le dice, ¿sabe qué? Yo estaba en mi casa, de repente estuve mareado, me caí al suelo, no me acuerdo qué pasó y me desperté. Señor, ¿usted se levantó solo? Sí, yo me levanté solo, pero me dijeron que estuve desmayado, no recuerdo. Perdió la conciencia con caída. Pérdida de la conciencia de forma transitoria con recuperación espontánea, eso es un síncope. El síncope puede ser neurocardiogénico y ustedes se preguntan automáticamente en su cabeza, ¿este síncope es neurocardiogénico, es por hipotensión ortostática, es neurológico o es cardiovascular? Obviamente vamos a hablar sobre qué es cardiovascular y cuando ustedes plantean que es de origen cardiovascular, este puede ser de origen eléctrico, mecánico, miocárdico, pericárdico o vascular. Son 5 cosas que pueden dar el origen cardiovascular a este síncope. Eléctrico, las arritmias, que pueden ser las taquiarritmias o las bradiarritmias. Origen mecánico, que puede comprometer una enfermedad valvular, una enfermedad miocárdica como tal, que puede ser de origen pericárdico, obviamente el taponamiento cardíaco, o de origen vascular, como puede ser la embolia pulmonar, la hipertensión pulmonar, la disección aórtica, la ruptura de un aneurisma de aorta o el robo de la subclavia. Todo eso tiene que estar en su cabeza apenas recibiendo un paciente con síncope. Porque si no lo piensan, no lo van a buscar, y si no lo buscan, lo pasan por alto, lo mandan a su casa y esa persona muere, ¿no? Entonces, eso es lo que frecuentemente pasa, pues esas son las personas que mueren en sus casas, fue porque alguna vez lo vieron, no tuvieron ni la menor idea de lo que tenían que hacer, lo mandaron a su casa. Entonces, a partir de ahora, ustedes, cada vez que una persona les dice, ¿sabe qué? Me caí al suelo, no recuerdo lo que pasó, eso es una pérdida de la conciencia de forma transitoria con recuperación espontánea. Eso se produce por hipoperfusión cerebral, eso es un síncope. Y si es un síncope, me pregunto, ¿es neurocardiogénico por hipotensión ortostática de origen neurológico o cardíaco? Si es de origen cardíaco, es eléctrico, mecánico, vascular, pericárdico o miocárdico. Aquí están las diferentes causas de cada uno. Esa es la forma en cómo ustedes tienen que pensar. Vean ustedes que este es un flujograma para poder saber cómo poder crear un plan de trabajo con estos pacientes y en los que la pérdida de conciencia de manera transitoria, primero hay que descartar que sea un trauma, ¿no? Pensar que sea de origen cardíaco, de origen neuromediado, hipotensión ortostática, o sea, de origen neurológico, y lo primero que nos dicen, estratifica el riesgo. Aquí está la manera de estratificar el riesgo. ¿Quiénes son de alto riesgo? Aquellos que tengan una arritmia, aquellos que tengan asociadas palpitaciones, aquellos que tengan una comorbilidad como anemia severa, alteración electrolítica, o tengan un electrocardiograma anormal, ¿no? O tengan historia familiar de muerte súbita, o estén hipotensos en el momento del síncope, ¿no? O sean de edad avanzada, sean ancianos, o tengan una enfermedad estructural como falla cardíaca, enfermedad arterial coronaria o un infarto previo. O sea, que tenga enfermedad previa, alto riesgo. Que sea de edad avanzada, alto riesgo. Que en la familia ya se hayan muerto y también hayan estado sincopando, también alto riesgo. Que tenga alteraciones electrolíticas, alto riesgo. Que tenga un electrocardiograma normal, alto riesgo. Que tenga historia clínica de alguna otra enfermedad o un síntoma asociado como náuseas, vómitos, pérdida de conciencia, hipotensión, palpitaciones, alto riesgo. Todo esto lo convierte de alto riesgo y amerita que nosotros hagamos mayor evaluación. Todos los de alto riesgo, ¿qué tenemos que hacerle? Un electro. ¿Qué más? Un ecocardio. ¿Ya? Por lo tanto, a los pacientes con pérdida de conciencia o con pérdida de la conciencia de forma transitoria, que determinamos que es un síncope, que planteamos que es de origen cardíaco, que sabemos que es de alto riesgo, tenemos que hacerle un electrocardiograma y un ecocardiograma para poder saber dónde está el problema. Ok, hasta ahí la clase 2. Pues ya ustedes ven que la evaluación de un paciente cardiovascular es simple, solo que tienen que tener bastante información en la cabeza para poder saber por dónde pensar. ¿Cuáles son los exámenes? La clase 3 habla sobre los exámenes auxiliares en el estudio del paciente con patología cardiovascular. Pues esto ya lo hemos visto, o sea, decirles a ustedes que tienen que pedir un electrocardiograma va a depender de qué es lo que estén sospechando. No le pueden pedir un electrocardiograma a todo el mundo. No es que una persona viene y le dice, ¿sabe qué? Tengo náuseas, ya, un electrocardiograma. ¿Sabe qué? Me duele el dedo, un electrocardiograma. Pues depende, ustedes van a pedir el electrocardiograma dependiendo de lo que estén pensando. Por ejemplo, si viene una persona y le dice, tengo un dolor de pecho de tipo opresivo, retroesternal, que se irradia al brazo, a la mandíbula, que dura menos de 30 minutos y ha sido desencadenado por el esfuerzo, pero que se haga en reposo, eso es una angina. La angina es producto de la isquemia.
Y dentro del plan de trabajo de la isquemia, yo tengo que saber qué está alterado, la demanda o la oferta. Tengo que investigar cómo está la frecuencia cardíaca. ¿Cómo puedo saber la frecuencia cardíaca? Tomándole el pulso o tomando un electrocardiograma para saber cómo está la frecuencia cardíaca. O si estoy frente a una arritmia. O también para saber si el problema es el aporte de oxígeno, para poder detectar causas de isquemia aguda, como supra o infranivel del ST, o cambio de la onda T, o presencia de ondas Q patológicas. ¿Entienden? El electrocardiograma no se toma porque sí, se toma porque yo estoy buscando signos de isquemia, o porque estoy buscando arritmias, o porque estoy buscando bradiarritmias. Si puede ser una persona que ha perdido la conciencia y yo planteo un síncope, pues yo le tomaré el electrocardiograma para buscar alteraciones eléctricas que puedan producir un síncope, como las bradiarritmias o las taquiarritmias, ¿no? Y así. La placa de tórax, ustedes ya saben que todo paciente con disnea, ¿no? Que tenga disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, para poder definir si es un de origen cardíaco o pulmonar, la placa de tórax me va a poder ayudar, ¿no? Y para esto yo tengo que leer la sombra cardíaca, que es esta, ¿no? Vean ustedes que la placa de tórax de manera frontal tiene 2 bordes derechos y 3 bordes izquierdos. El primer borde derecho es la vena cava superior, y el segundo borde es la aurícula derecha, ¿no? Porque el borde del ventrículo derecho está en la base. Los 3 bordes del lado izquierdo son la aorta, la pulmonar y el ventrículo izquierdo. Y tengo que saber si están grandes, están normales, y también revisar el parénquima pulmonar para saber si esa no es la causa de la disnea. Si yo quiero saber cuánto esfuerzo tolera esa persona, ¿no? Si le dicen, ¿cuál es su problema? Le dicen a la persona, ¿no? Señor, ¿cuál es su problema? ¿Usted camina y le falta el aire o se cansa? Me canso. Ya. Entonces usted camina y se cansa. No, me falta el aire, ¿no? Son esas personas que no te saben definir bien su síntoma, ¿no? No saben decirte si es cansancio, no saben decirte si es que realmente le falta el aire, o por último tú no les crees y por lo tanto les llevas hacia una prueba de esfuerzo para saber que realmente qué es lo que está pasando. Si realmente lo que pasa es que se cansan o es una disnea. Obviamente, la disnea es la expresión clínica de la hipoxemia, que es producto de una disminución en la presión arterial de oxígeno. Por lo tanto, si ustedes lo hacen caminar, ¿qué es lo que va a pasar? Le ponen un oxímetro de pulso y va a desaturar, cosa que no va a suceder en la fatiga o el cansancio. Pues el ecocardiograma es una prueba que básicamente mide 2 grandes cosas: la estructura del corazón y la función del corazón. La función valvular, la función del ventrículo izquierdo y la parte de la estructura para saber cómo están las cavidades, si hay alteraciones o no. Por otro lado, hay técnicas avanzadas actualmente como la resonancia cardíaca y la tomografía cardíaca, que son básicamente, ya al ser estudios avanzados, están para poder discernir algo muy, muy específico, una vez que ya haya pasado usted por las pruebas anteriores. Y luego está la cateterización cardíaca o el cateterismo cardíaco, que está básicamente dirigido al estudio de las arterias coronarias hacia detectar enfermedad arterial coronaria. ¿Ok? Vamos a terminar con la última parte, que es esta vendría a ser la clase 4, en realidad, la clase 4, que es de farmacología cardiovascular, que es una revisión de farmacología cardiovascular. Tienen otros 5 minutos para descansar.